En este video vamos a hacer un ejercicio interesante. Vamos a hacer una comparación del pasado remoto y del mundo actual. Y lo vamos a hacer a partir de un versículo de la Biblia, el que habla de Babel o Babilonia. Este versículo, Génesis 11:9, dice: «Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo». Casualidad o no, la situación en la que se encuentra nuestro mundo es prácticamente idéntica. Usamos ladrillos cocidos en lugar de piedra, construimos grandes ciudades, hemos cambiado la mezcla que sería hecha de tierra por el asfalto que proviene del petróleo y construimos ciudades con torres que llegan hasta el cielo. Y podríamos preguntarnos, si Babilonia estuviera siendo reconstruida, por supuesto tendría una capital. Y es muy interesante ver cómo el Parlamento Europeo es una réplica de la Torre de Babel. En este caso, en la izquierda vemos una ilustración de la Torre de Babel de Bruegel y a la derecha está el Parlamento Europeo de Estrasburgo. ¿Por qué construir un edificio con la forma de Babilonia? ¿Estamos contemplando el nacimiento o la caída de una nueva Babilonia? El destino de Babilonia fue que Dios la destruyó, según el Génesis, y de la misma forma hubo otros dos lugares relacionados con el petróleo y con la perversión que fueron Sodoma y Gomorra, que también aparecen en la Biblia. En el Génesis 14:10 dice: «Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte». La fotografía que comparto la tomé yo mismo en Paraguaná, Venezuela, en la refinería. Es muy curioso que Sidín, el valle de Sodoma y Gomorra, estaba lleno de asfalto, era literalmente una refinería. Sobre estas dos ciudades dice la Biblia: «He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado». Ezequiel 16:49. La curiosidad más bien está aquí, más que en la lección moral, en que el lago de Sodoma se llamaba Asfaltites, y el asfalto es un producto que se extrae de la refinería, lugares que huelen a azufre como el infierno y en los que siempre hace un calor infernal. Pareciera que, ironía o casualidad, el destino quisiera hacer que pareciera que o el Génesis fue visto por alguien en el futuro o estuviéramos repitiendo la historia. Sobre estas mismas ciudades que fueron destruidas dice el Génesis 6:5: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Y entonces, debido a esto, dice el Génesis 19, 24 y 25: «Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra». La fotografía que veis la tomé yo mismo en una refinería, en una petroquímica en Venezuela, y recuerdo la gran impresión que me llevé cuando vi que uno de los principales productos que sueltan la refinería es el azufre, el cual se convierte en lo que conocemos como la lluvia ácida. Y entonces, casualidad o no, pareciera que estuviéramos camino de repetir esa lluvia de azufre y fuego que Jehová le envió desde los cielos a Sodoma y Gomorra. Pero aquí nos vamos a ir a otra teoría. El dibujo que veis es un dibujo hecho en Babilonia, y aquí nos vamos hacia la Babilonia histórica, encontrada recientemente. El dibujo que veis se titula «Los muros de Babilonia y el templo de Bel» o Babel, y está hecha por el ilustrador del siglo XIX, William Simpson, influenciado por las primeras investigaciones arqueológicas. Babilonia fue destruida, pero no se sabe muy bien cómo. Lo impresionante es que cuando comparamos el dibujo de William Simpson, hecho en el siglo XIX, de los muros de Babilonia y el templo de Bel, con una ciudad
de Yucatán, México, llamada Ezná, en el estado de Campeche, encontramos unos parecidos muy interesantes. Las pirámides son muy parecidas. Y si nos fijamos, tienen los mismos niveles. Y frente a la escalera, en el dibujo de Babilonia, se ve una puertecita. Es como una puerta ritual, diríamos, que da entrada a la pirámide. En la ciudad de Ekbalam, en Yucatán, México, no muy lejos de Ezná, la entrada era muy similar a la que vemos pintada en Babilonia. La idea de esta entrada era que la persona tuviera que agacharse a la hora de entrar en la ciudad, y era una cuestión ritual. En una entrevista que hice en una de las muchas visitas a Ekbalam, que está al norte de Valladolid, en Yucatán, escuché la versión oral de que Ekbalam fue castigada por los dioses por su maldad, y me llamó mucho la atención recordar que Babel, como Ekbalam, fue destruida también, según la Biblia, por su maldad. Y aquí entonces podremos preguntarnos, ¿Babilonia y la zona mesoamericana donde se encuentran mayas, mixtecos, zapotecos, olmecas, toltecas, mexicas, tenían algo que ver? ¿Podríamos encontrar cosas en común entre las dos? Y aquí nos vamos hacia Babilonia de nuevo y encontramos un genio alado que sostiene una bolsa y tiene en las manos una piña. Y esa misma piña la podemos ver en otro genio alado con cabeza de águila que sostiene la bolsa y toma la piña de un árbol, quizá el árbol de la vida. Lo curioso es que a la derecha tenemos una figura olmeca, y esta figura olmeca contiene los mismos elementos, ilustrados de forma diferente, pero son los mismos elementos. Vemos claramente la bolsa y arriba vemos la cabeza de águila. Es innegable el gran parecido que hay entre las dos. El mural que ves está en el Museo de los Murales de Teotihuacán, y ahí aparece la piña que tienen los dioses y genios sumerios. Quizá esta representación de este fruto podría ser el famoso fruto prohibido que menciona la Biblia. Quizá es ese árbol del conocimiento del bien y el mal, pero no vamos a entrar en eso, vamos a seguir viendo las similitudes. Si miramos la siguiente, vemos cómo en Babilonia se encuentra la figura que es hombre águila, que está tomando la piña. A la derecha vemos el mural de Cacaxtla, en Tlaxcala, que está en el Museo Nacional de Antropología. El guerrero águila también tiene alas, como podéis ver. Seguimos viendo seres alados. Esta fotografía la tomé en Toniná, una ciudad que se encuentra en Ocosingo, Chiapas. Hay que recordar que en la Biblia, la misma que menciona Babilonia, se habla de ángeles buenos y malos, ángeles caídos y ángeles que están con Dios. Se habla de una rebelión. En este caso no podemos ni vamos a juzgar si un ángel es bueno o malo. Lo que sí vamos a demostrar con estas imágenes que los mayas también tenían estos personajes que nosotros llamamos ángeles, y los vemos claramente en Ekbalam. Estos seres también aparecen en Kabah, una ciudad maya que se encuentra en la ruta Puuc, lugar que también visité en búsqueda de estos seres alados. Quizá la explicación a lo que contienen las bolsas podría encontrarse en una tumba que hay en el Museo de Antropología de México, en el cual, como podéis ver a la izquierda, se ve un sacerdote con la bolsa. Se trata de una tumba y hay dos relieves en piedra muy interesantes que quizás nos podrían dar la clave de todo. Y es que esos dos relieves, como podéis ver, las bolsas que sostienen los sacerdotes tienen una gran apariencia de lo que es el miembro de reproducción masculino. Quizá estas bolsas tienen que ver con la reproducción, con la creación. Quizá esas bolsas representan la creación del ser humano
la división de Adán y Eva y la multiplicación de los seres humanos. Como todos sabemos, en la Biblia se habla de un árbol, el árbol del bien y el mal. Pero también se habla de la creación, y cuando se crea todo es agua. Del agua se crea todo. Todos los seres vivos, las plantas, los seres humanos, todos proveemos del agua, estamos creados con ella. Y es curioso que en Tetitla, en Teotihuacán, aparece de nuevo la bolsa, y en unas escenas que, en mi opinión, tienen que ver con la creación. Como podéis ver, de las manos de la diosa están saliendo cosas, sus manos crean con el agua. Y a la izquierda podemos ver un sacerdote que sostiene la bolsa y de su mano salen también semillas. Quizá esa bolsa esté representando la semilla de la vida. Ahora de ahí nos vamos a buscar la bolsa y la vamos a encontrar en otro lugar, que es Tula, en México. Estos atlantes sostenían los altares en representación del cielo, es decir, sostenían el cielo. Y los atlantes mayas también sostienen el altar, que también representa al cielo, como podéis ver a la derecha en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Llama mucho la atención que los griegos tuvieran el Atlas o Atlante, que también sostenía el cielo. La protagonista de la creación en la Biblia y en Teotihuacán es el agua. En náhuatl, agua se dice Atel, raíz de la palabra Atlántida o Atlante, y el nombre del dios condenado a cargar el cielo por Zeus es Atlas, lo cual nos lleva ante una coincidencia muy interesante. No solo hay una conexión entre los seres que cargan el cielo, mayas y griegos, sino que también hay una conexión en la palabra Atlas o Atlante. Pero podemos encontrar otra coincidencia más interesante todavía, y es que, según la mitología, los dioses se reúnen para crear el mundo en Teotihuacán, y en náhuatl, divino o relativo a los dioses, se dice Teotl, igual que en griego se dice Teo. Teo viene del indoeuropeo dieu, y su derivación principal es Zeus, Deus, Dios. Estamos ante otra casualidad muy interesante, sobre todo porque la pirámide más importante de Teotihuacán es la pirámide del Sol, y Dieu literalmente significa luz diurna, y Dieu o Dios es una representación del Sol. Platón describe la Atlántida rodeada de mucha agua, y Tula significa lugar de juncos. Precisamente los juncos se dan en los lugares donde hay muchísima agua. Los lugares acuáticos siempre están llenos de juncos. Y volviendo a las bolsas, nos encontramos con este detalle, que es una ampliación de la foto anterior, donde podemos ver que todos los atlantes sostienen una bolsa, como la que hemos visto antes. Y sobre esto, un libro que os recomiendo, bastante difícil de encontrar, editado, la copia que yo tengo en 1963, del arquitecto Manuel Amabilis Domínguez, que se llama Los Atlantes en Yucatán, un libro fascinante. Y leyendo algunos capítulos podemos ver que aquí se dice: al primogénito del primer par de sus hijos mellizos le dio la capital y toda la parte que la rodeaba, y le nombró rey de los demás, a quienes hizo arcontes, pues a cada uno le dio el dominio sobre muchos hombres en las 4 puertas, se refiere a las 4 puertas de la Atlántida. Impuso nombre a todos sus hijos, al mayor, o sea, al rey, a quien toda la isla, la Atlántida, y sus posesiones estaban sometidas, le dio el nombre de Atlas, del cual se derivaron tanto el de la isla como el del mar que la rodeaba, y el de sus habitantes. Parece muy obvio que por eso se llama Océano Atlántico. Sigue el libro hablando del continente Atlante o Atlántida, y habla del reinado de Poseidonis y su estirpe real, formada por 5 pares de gemelos, que tuvo su esposa Cleito, hija de uno de los primeros hombres nacidos allí, Euenor, y de su esposa Leuciquipa. Entre estos gemelos repartió su reino.
el cual, dotado de una muy grande riqueza mineral y de una naturaleza prodigiosamente óptima, colmaba a sus habitantes de abundantes productos. Y aquí podemos ver que en la antigüedad tenemos, por ejemplo, en los mayas, los gemelos divinos que crean todo, que crean el universo. Esta foto que veis es un relieve de Hunahpu e Ixbalanqué, los gemelos divinos encontrados recientemente en la ciudad maya de Mirador, en Guatemala. Aquí podemos mencionar varios gemelos, los gemelos de Roma, Rómulo y Remo, o incluso los del Mahabharata, que aunque no sean gemelos, son los dos dioses, Nara y Narayana, Krishna y Arjuna. Y así podemos encontrar muchos más gemelos en la historia. Según el autor Amabili, la Atlántida tendría 4 puertas. Una estaría en el sur de España y la otra en Yucatán, dice el libro. A un determinado grupo del pueblo español descendiente también de los toltecas atlantes, pues procedían de las regiones de Cádiz, Andalucía y Extremadura, habitadas en tiempos remotos por toltecas atlantes, cuando formaron parte de la Puerta Norte de Poseidoni en las lejanas edades de la Atlántida. Esto podría explicar por qué la teoría de que la Atlántida estuviera en el sur de España y que estuviera en México y Yucatán tienen sentido y ambas se sustentan. El Génesis dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La pregunta que surge es: ¿fue quizá Babilonia la Atlántida? En realidad estamos hablando de la misma civilización y llegó a nosotros en dos formas diferentes, por un lado en la versión griega y por otro en la versión bíblica. Al final pareciera que el libro de Amabili explica, igual que la Biblia, por qué fueron destruidos los pueblos mayas y mesoamericanos. Y según él, el cansancio de la subraza tolteca y la progresiva influencia de los turanios se tradujo en el relajamiento de las costumbres, que se impregnaron de orgullo y anhelo de poder. La religión fue tergiversada, materializando los símbolos y las ceremonias iniciáticas, que se transformaron en ritos fanáticos y crueles. Se erigieron templos y estatuas a la gloria de personajes vivientes cubiertas de oro plata, y crearon ejércitos y armamentos para conquistar el mundo. Pareciera que vivimos en una situación muy parecida, donde ya los dioses parecieran ser los políticos, y se invierte más en armamento bélico que en cualquier otra cosa. Es muy difícil en un video tan corto llegar a muchas más conclusiones de las que hemos llegado, pero yo espero que te haya parecido interesante. Y la pregunta final, volvemos a repetirla: ¿era Babilonia la Atlántida? ¿Existía un solo mundo? ¿Existía una sola civilización que fue destruida? ¿Es la destrucción de Babilonia que narra la Biblia y la destrucción de la Atlántida que narra Platón la misma? Algunas de estas ideas que he compartido en este video las puedes leer en mi libro El curso de la vida. Si te pareció interesante, dale me gusta, comparte y suscríbete. Y te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias.